Pues buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra presencia en este ciclo de conferencias que se inicia hoy. Y antes de continuar con las palabras de bienvenida, quisiera darle las gracias especialmente a la profesora Racheli Pellet por esas iniciativas magníficas que tuvo junto con Antonio, que fueron los grandes, resumo ahí, los grandes mullidores de este proyecto, de esta propuesta, y sin cuyo protagonismo, sin cuya actuación y trabajo, realmente esto creo que no habría visto la luz, ¿no? Así que vaya por delante el reconocimiento, la enhorabuena y por supuesto las gracias de todo el grupo a los dos por su trabajo. La sesión que iniciamos hoy, que la va a impartir el profesor Antonio Bernardo Espinosa, está centrado en lo que sería el Yishuv preestatal y el surgimiento del Palmaj. Yo no voy a extenderme en lo que el Palmaj, no soy especialista en la materia, sí presumo entender, creo entender que un movimiento sumamente amplio, con muchísimas variantes, vectores, tanto sociales, estéticos, ideológicos, aspectos de seguridad obviamente, y en ese sentido cada uno de los ponentes que seguirán en el ciclo tendrán su aportación y su grande idea. Una breve presentación, si me permiten, del profesor Antonio Bernardo Espinosa, que es doctor por la Universidad de Granada y actualmente ejerce de profesor titular en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y también profesor en la Escuela Superior de Comunicación y Marketing de Granada. Fue miembro del Seminario de Estudios Judíos Contemporáneos de la Universidad de Granada y del Grupo de Investigación Hebraísta Andalucés. Su tesis doctoral la centró en la creación del imaginario en torno al judío y los judíos en la prensa. Igualmente, es autor de numerosas publicaciones en torno a la cultura judía israelí y la historia de los judíos en España. Actualmente se centra en el papel de la memoria y los mecanismos de la transmisión y construcción de esta a través de los medios. Entiéndase los medios, el cine, el espacio público, etc. En especial en la construcción de identidades y en el antisemitismo, por supuesto. Es miembro, fundador del Instituto Daron, así que tenemos una larga trayectoria con raíces ciertamente antiguas. Y sin más elementos que poner sobre, digamos, la pantalla, no sobre la mesa, le cedo la palabra a Antonio Bernardo para que cuando estime oportuno inicie su magnífica conferencia. Bueno, Antonio, cuando quieras. voy a compartir la pantalla. Buenas tardes a todos, a todas. Digamos que hoy con esta conferencia vamos a iniciar un ciclo en torno a lo que fue el Palmaj. Recuerdo que me entrevistaba Jorge Rosenblum en Radio Sefarat hace 2 semanas y dice, ¿cómo es posible que aquí en España a alguien se le ocurra hablar del Palmaj? ¿Quién conoce el Palmaj? ¿Qué es el Palmaj? Bueno, todo esto surgió porque yo me crié con la narrativa del Palmaj, con el mito del Palmaj. Leía sobre el Palmaj. Y luego conocí a Racheli, y Racheli, claro, cuando empecé a hablarle del Palmaj, me dice, bueno, pero si yo me he criado en el Palmaj, soy nieta de un mito del Palmaj. Y dijimos, vamos adelante, vamos a hablar del Palmaj, porque el Palmaj, si dijéramos que es un grupo militar, es un grupo, una unidad de combate, estaríamos en lo cierto, pero es mucho más que una simple unidad de combate. El Palmaj es un mito, es una idea, incluso una construcción de lo que debía ser un país, es el resultado es una generación formada por unas personas que tenían una idea de cómo tenía que construirse un país, pero es también literatura, es música, es estética, y durante estos días, que luego supongo que
que sabremos que otros días y otras conferencias, vamos a hablar en torno al Palmar, como uno de sus fundadores o su fundador decía, en torno a la fogata, en torno al Palmar. Nos vamos a reunir en torno a la fogata sin un finyán, que obviamente no tenemos aquí, y vamos a hablar de lo que fue, de lo que pudo haber sido y de lo que pueda quedar del Palmar. Yo no voy hoy a hablar del palmaje en sí, aunque también voy a hablar de ese primer momento del Palmar, sino de cómo surge el Palmar, cuál era la sociedad, cuál era el movimiento ideológico, cuál era el contexto en el cual va a surgir ese Palmar. Estamos... ahora no pasa esto. Perdón, Paco, ahora no pasa, no va hacia abajo. Qué raro, a ver. Vaya. Qué raro, ahora no me permite ahora, perdón. Vale. Cuando hablamos, y voy a ir rápido porque es que es muy amplio el tema, cuando hablamos de Yishuv, el Yishuv es la comunidad, de alguna manera, organizada que existía en aquel momento judía en la Palestina, en aquel momento otomana, o en la Eretz Israel otomana. Allí siempre existió una comunidad. Era una comunidad de lo que conocíamos como el viejo Yishuv, era una comunidad fundamentalmente religiosa, que vivía en ciudades, en lo que llamaban las ciudades santas, vivían en Jerusalén, vivían en Tiberíades, vivían en Hebrón, en Safed, se dedicaban al estudio, sobrevivían por la Haluká, que digamos que sería la caridad, ¿verdad? Y era una comunidad que tenía una idea en torno a lo que sería Israel claramente religiosa. Por lo tanto, estaban en desacuerdo con los sionistas, con lo que era el movimiento sionista. Estoy hablando finales del 19. Y además en esa comunidad había una cierta diferencia entre askenazíes, judíos de Europa Oriental, y sefardíes. Los sefardíes habían estado siempre. Los askenazíes vivían fundamentalmente de la caridad o de la Haluká. Los sefardíes también vivían de esa Haluká, pero por otra parte eran más activos, estaban en el comercio, estaban más imbricados en la cultura de Medio Oriente. Y vamos a construir un nuevo Yishuv. El movimiento sionista intenta construir una nueva comunidad. La primera Aliyá, la Jivat Sion, los Bebé Sion, los amantes de Sion, que llegan a finales del 19, realmente llegan de la mano en muchos casos de Rothschild, ¿no? Van a crear los primeros asentamientos, van a crear las primeras ciudades. Ellos son propietarios, son trabajadores de la tierra. Hoy Rishon LeZion, Hedera, Zichron Yaakov, Rosh Pina, son Zichron Yaakov, ¿no? Maravilloso, tiene unos vinos exquisitos, ¿no? O Binyaminah, que está junto a Zichron Yaakov, ¿no? Llegan como colonos a la tierra, en muchos casos protegidos por el barón de Rothschild, que es el que va a crear las primeras industrias dedicadas a la agricultura y a los viñedos. Y va además a tener sus administradores, que en muchos casos van a chocar con estos primeros colonos que existen de la primera Aliyá. Voy rápido, disculpad, porque todo esto lo conocéis la gran mayoría. Lo importante para nosotros, para entender, bueno, esa primera Aliyá va a chocar, obviamente, con lo religioso, va a chocar, ese nuevo Yishuv que se está construyendo va a chocar con el antiguo Yishuv. Pero de hecho, yo creo que cada Aliyá quiere construir una comunidad diferente y choca con la anterior. Quien construye
quien va a crear el mito o va a construir ideológicamente el nuevo Yishuv, y en parte lo que será el inicio del Estado de Israel, va a partir de dos olas inmigratorias. La segunda Aliá, que es la más conocida, empieza en 1904, 1914, casi hasta la Guerra Mundial, es la de los Poalei Sion, aquellos que representan el judío urbanita el judío que quiere la tierra frente al judío urbanita, es la aliá que va a chocar con la aliá anterior, es la aliá que tiene un pensamiento socialista, se consideran una élite y son los que van a formar el etos nacional. Son los que crean el kibutz, también una realidad como es el kibutz. Chocarán con los miembros de la primera aliá porque ellos hablan de trabajo asalariado, ¿no? Van a coincidir con la otra, el Abodai Brit, ¿verdad? El judío que vuelve a la tierra, que la conoce, que se enfrenta al judío galútico. Es, por ejemplo, Ben Zvi o Ben Gurión. Además, esa segunda aliá tendrá problemas porque están mal vistos por los turcos. Los árabes la van a ver con cierto recelo. Y es realmente un 90% de los que hicieron aliá durante aquellos años, ante esas condiciones de vida tan duras, van a abandonarlo, ¿no? Y habrá una crítica. Ben Zvi los critica fuertemente. Estaba acordándome que tenía este pequeño librito por ahí, ¿vale? Shlomo Shemach, que es mi primer año en Tierra de Zion, donde explica, él habla de la dureza que supuso aquella época. Además, estos años van a coincidir con el fin del Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial y la incorporación de lo que era la región de Palestina a las Naciones Unidas y a un mandato que van a dar las Naciones Unidas, perdón, la Sociedad de Naciones, para que sean los británicos los que gobiernen, digamos, a entender, o administren, mejor dicho, esa tierra, ¿no? Coincide justo con la tercera aliá. La tercera aliá, ideológicamente, sintonizan con la segunda aliá, son sionistas, son de izquierda, son borojovistas algunos. Hablamos de lo que es el nacionalismo socialista. Vienen muy organizados, vienen con Sirei Sion, ellos ya venían en grupos realmente organizados y llevan a cabo un control ideológico de la propia inmigración. Abodai Brit, las brigadas aquellas de trabajadores que recorrían la tierra, que recorrían el trabajo, y son los que, tanto primera como segunda aliá, van a formar el embrión ideológico de lo que va a ser el Yishuv, que se va a desarrollar a partir de los años 20, vamos a decir. Ojo, y más importante, son el embrión ideológico, son los que van a formar el etos, la élite nacional, la idea de lo que debe ser la Mediná, es decir, el Estado en un futuro, pero van a controlar, digamos, todos los mecanismos de creación de identidad. Y muy importante, la generación del Palmaj, los que funden el Palmaj, van a ser los hijos de la segunda, pero fundamentalmente de la tercera aliá. Por lo tanto, van a estar formados ideológicamente en
los aspectos o cómo debía ser el Estado, tal como lo planteaba la segunda y tercera alianza. Voy muy rápido, punteo un poquito, no puedo entretenerme, pero para dar, lo que pretendemos es dar una mirada general. Es una sociedad que comienza a organizarse y podemos decir que está relativamente, de alguna forma, organizada. Pensemos que el artículo 4, creo recordar, del mandato, dice que hay que crear una agencia judía, que sería el embrión de lo que podría ser un supuesto gobierno, que represente al pueblo judío ante las autoridades mandatarias, en este caso los británicos, y colaboren en el establecimiento de un hogar nacional. Además, sean quienes, de alguna forma, si no controlen, participen en lo que va a ser la inmigración. La sociedad de aquel momento es tremendamente compleja. Es una sociedad, un yishuv, que sale adelante porque hay acuerdos, porque hay negociación y porque la agencia va a tener una enorme capacidad de movilización. La agencia judía, que se va a crear en el 29, que todos conocemos como la Sochnut, ¿cierto? Todavía existe la Sochnut. ¿Qué hay? ¿Quién quería controlar la agencia judía? Aquí hay una lucha, Aquí hay una lucha realmente por quién va a controlar esa agencia judía, porque quien controle la agencia judía está controlando la sociedad que se está formando. Hasta ese momento, la agencia judía estaba o intentaba estar controlada por notables. Weizmann, Louis Brandeis, por ejemplo, desde Estados Unidos. Pero se produce una lucha por la representación en la Sochnut, en la agencia judía. Y la lucha la van a plantear desde los que viven en el propio mandato, los que viven en Palestina, Eretz Israel, y los que viven fuera. Hasta el punto de que Brandeis va a intentar en un momento determinado que la agencia judía tenga un carácter capitalista o que hable del capitalismo, a lo cual se van a oponer automáticamente los miembros que viven en la Eretz Israel del mandato, en la Palestina de aquel momento. En los años 30, realmente o a inicio de los años 30, quien va a controlar la agencia judía van a ser los partidos políticos que había, y eran muchos, y van fundiéndose, van fusionándose, van separándose. Es un caso, cuando yo miro cómo era Eretz Israel de aquellos años, digo, qué poquito ha cambiado con respecto a hoy, ¿no? Múltiples partidos que se juntan, que se dividen, personalismo, yo me llevo a discusiones en torno a conceptos pequeños, ¿no? Incluso a grupos étnicos en algún momento determinado, pero quien controla la agencia judía a partir de los años 30 es Mapai. Mapai es el partido por excelencia de la izquierda israelí. Este partido va a estar, luego veremos, formado por distintas líneas ideológicas de la izquierda que van a confluir y van a hacer algo muy importante, que es que el centro de decisión que hasta ese momento estaba fuera de la tierra, estaba en Londres, Weizmann estaban en Londres, pase de Londres a Jerusalén. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser que se sustituye el alemán, que en un momento determinado se hablaba, por el hebreo. Se instaura el hebreo como lengua oficial. O crean la Moaset HaMediná, que era como una especie de parlamento sin ser parlamento, con representatividad. Es decir, la Sochnut está intentando organizar lo que era la sociedad. Como veis, me salto muchas cosas, pero estoy tratando de dar pinceladas. Supongo que algunos de vosotros
conocéis mucho más profundamente este tema y se os quedará corto, pero otros no lo conocen, por lo tanto no quiero entrar mucho en profundidad. ¿Y qué hay? ¿Qué había en aquellos momentos allí? Hay distintos bloques ideológicos. Hay, igual que hoy, muchísimos, pero claro, ha cambiado bastante, ¿no? Los bloques mayoritarios de entonces no son los bloques mayoritarios de ahora. Guillermo hace así con la cabeza, pero es cierto, ¿no? Había un bloque religioso. Ojo, los religiosos, cuando hablo de bloque religioso, la población religiosa se excluye automáticamente de este Yishuv nuevo que se están creando. Ellos tienen el suyo, como lo hay ahora, ¿no? Ellos tienen el suyo y ellos se excluyen de participar. No, iba a decirte los jaredí, ¿no? Toda la población jaredí se excluye. Ellos no participan porque no creen en ese Israel que se va a crear. Su Israel es otro. ¿Ah? O ese Estado, su Estado es otro. El único partido en el bloque religioso que va a participar es el partido Mizrahi, o Mizrahi, ya no sé cómo pronunciarlo, ¿verdad? Si como askenazí, como en sefardí, qué tipo de acento le pongo. Yo digo Mizrahi, aunque no tiene nada que ver con el bloque Mizrahi, no son Mizrahi por ser orientales, porque eran de Europa del Este, pero se llama Mizrahi o Mizrahi. Son sionistas, ojo, son religiosos, pero son sionistas. Que llevan kipá, tienen algunas discusiones dentro del Yishuv a la hora de votar, porque no entendían bien lo del voto de la mujer, en aquel momento cuando la mujer tenía una participación muy activa. Llegaron una vez incluso a pedir que cada voto de ellos valía el doble, porque llevaban el voto de la mujer. Son unas discusiones increíbles, ¿no? Pero, para que veamos cómo funcionaba. Pero ellos van a participar activamente en la vida de la comunidad. El partido Mizrahi, que luego con los años formará el Mafdal, ¿cierto? Será el Mafdal de los años posteriores. Este partido Mizrahi tiene una escisión, incluso tiene el Apoel Mizrahi, el obrero Mizrahi, ¿no? Que llega a tener un movimiento que funda Kibbutzim, que funda Moshavim, que tienen una organización juvenil, el Benei Akiva, y que participan incluso en el movimiento sindical. Podríamos decir que es un bloque que lo hemos llamado religioso, sionista, pero que participa en la construcción del Estado o del futuro Estado, o participa en la construcción del Yishuv. Y luego tenemos un bloque de centro-derecha, que no es el revisionista, que se lo veremos luego, que es un bloque poco organizado, es un bloque que llamamos bloque por decirle algo, ¿no? Un sector de la sociedad que podríamos decir de centro-derecha, que tenía su peso en las ciudades, fundamentalmente en las instituciones de las ciudades, como podía ser Tel Aviv, o en los sindicatos de agricultores de los Moshavot. Son sionistas, pero son liberales, y van a tener incluso enfrentamiento con la izquierda, por todo el tema del movimiento sindical, de los trabajadores, de el Abodá Ibrit, aquel tan famoso que hubo en la época, la contratación o no de mano de obra judía. Es un bloque que se verá muy fortalecido luego, de alguna forma, en los años 30 con la Cuarta Aliá, cuando llegan los polacos, como dicen, ¿no? El bloque polaco o los alemanes posteriormente. Y luego tenemos la izquierda. La izquierda es el bloque dominante, es el bloque que crea, la identidad y que va a crear la imagen y los mitos del Yishuv, el etos que hemos hablado. Aquí tenemos dos fotografías, no puedo poner mucho, el Belkacem-Nelson arriba y David Ben Gurión abajo, ¿no? Es la ideología dominante. Ellos controlan las instituciones. La lucha por el control de las instituciones es realmente dura, ¿eh? Y ellos son los que van a construir el país. Lo siento, ¿no? Y otro dice otra cosa. Pero ellos son los que construyen el país en todos los sentidos. Y el propio imaginario del país viene por parte de ellos. Son idealistas,
pero a la vez son prácticos, ¿cierto? ¿Quiénes son? El Mapai. El Mapai que surge en 1930, pero surge de una fusión de dos partidos. Polei Sion, que eran de la primera alianza de Ben Gurión, y Ahud Avodah, que era de Kaltzenetzel, que representan la segunda alianza. Estos dos partidos representan esa segunda alianza que hemos hablado, pero son la lucha obrera. Y a ellos se va a unir Hapoel Hatzair. Hapoel Hatzair es el movimiento kibutziano, es la tercera alianza. Son los jóvenes que vienen en grupos, los Tzirei Sion, que van a fundar el Hashomer Hatzair, el mítico Hashomer Hatzair. Todavía subsiste bien el Hashomer Hatzair, el Hashomer, ¿no? Que incluso entre ellos, entre esta izquierda, van a tener tensiones. Porque este segundo bloque ligado a la Shomer, que luego dará lugar al Kibbutz Artzi, y en un futuro luego a Mapán, ¿cierto? Con los años, siempre tenían unas ciertas tensiones porque nunca se dejaban absorber realmente por el bloque dominante de Mapai. Luego, la relación con la Unión Soviética era diversa, pero bueno, ellos son los que van a dominar la sociedad y van a construir ideológicamente la sociedad, el Yishuv de aquellos momentos. Y por último tenemos al revisionismo. ¡Wow! Aquí tenemos a este señor de arriba a la derecha, Zeev Jabotinsky. Es un partido sionista de oposición. Entra, sale de las instituciones, discute, se sale de la Sochnut, entra en la Sochnut, sale de la Organización Sionista Mundial, están orientados hacia una clase media, son liberales en el aspecto económico, pero quieren modificar fundamentalmente su estrategia respecto a Gran Bretaña, como veremos. Ellos son activamente antibritánicos y sobre todo tienen una idea, y es crear el gran Israel, el gran Estado judío, a ambas orillas, como vemos cuando vemos aquellas imágenes, cuando muera Jabotinsky más adelante, cuando entre Begin, ¿verdad? Aquellas imágenes de la gran Israel que va a ambos lados del Jordán. Rompen con la organización sionista en el año 35, tienen un movimiento juvenil que algunos calificaban de violento, no voy a entrar en eso, como podía ser el Betar, ¿cierto? Y serán los que nutrirán en un futuro las filas del Etzel, o Irgun, como conozcamos, y del Lejit. De hecho, hay un momento que el Yishuv está al borde, podríamos decir, de una guerra civil entre ellos. Y ese momento será con el caso Arlosorov, Haim Arlosorov, era Haim, si no recuerdo mal, Haim Arlosorov, un gran personaje de Mapai, de la izquierda sionista, que es asesinado en la playa de Tel Aviv. Luego se ha visto que no, pero en aquel momento pensaban que había sido asesinado por la gente de Betar. Ahí las buenas artes de Ben Gurión hicieron que no se llegase a esa guerra civil. Aquí estamos viendo lo que eran los bloques ideológicos. En esta época, la gente que va a estar en el Palmar son jóvenes, infantes o son cuasi adolescentes. En una sociedad tan movilizada como era aquella, todo esto les está influyendo. Ellos conocen perfectamente, viven esto que estamos hablando. Y por último, tenemos la gran institución. Si podemos hablar de una institución que crea comunidad, que crea Yishuv, es la Histadrut. ¿De acuerdo? Si dijéramos que la Histadrut es un sindicato, un simple sindicato, pues estaríamos totalmente equivocados. La Histadrut es mucho más que un sindicato. Se crea ya en el año 1920. Dos secciones, una que podríamos llamar claramente
la sindical, pero tiene otra sección que se está dedicando a lo que son los asuntos ligados a la construcción del país, a las cooperativas, a la economía, a la educación, a la absorción de nuevos inmigrantes, a la ayuda social, a la educación, crean escuelas de formación profesional, a la cultura. Por ejemplo, la Histadrut va a crear el seguro, lo vamos a llamar la seguridad social, ¿no? de ese Yisub, el Kupat Jolín, la mutua médica, que tiene hospitales. Fijaros qué importante, ¿no? Cómo está formando, es una estructura realmente social. El auxilio social, la alimentación a los nuevos inmigrantes, las escuelas de formación profesional, todo eso depende de la Histadrut. Y además tienen un periódico, es uno de los periódicos decanos, ¿no? Dabar, yo lo llegué a conocer, Dabar, ¿no? Y además llegan a tener un periódico, Omer, hablar, ¿no? Para los nuevos inmigrantes, para que aprendan el hebreo como construcción. Y además van a contar con una editorial, que es Anoved, la que dirige Katzenelson. Histadrut, no se nos olvide nunca. Y ahora, cuando hablamos de construir una nueva sociedad, ¿qué sociedad se está construyendo allí? ¡Wow! Cuando hablamos del hombre nuevo, hablar del hombre nuevo es complicado, ¿verdad? El mito del hombre nuevo es peligroso, porque sabemos a lo que llevó en aquella época esa idea del hombre nuevo. Pero todos hablaban de hombre nuevo. Y en el caso del mundo judío, más. En la tierra de Israel se va a construir. Se va a construir porque se construye a sí mismo un hombre nuevo que se opone totalmente al judío de la Galut. Es la generación del desierto. Van a romper con esa sociedad galútica, la imagen de la sociedad galútica. He puesto ahí, él le dijo a ella, y esa fotito, ese señor es Chaim Brenner, ¿eh? Uno de los literatos, pero no solamente literatos, activista, que más lucha por la construcción de esa nueva sociedad y de ese hombre nuevo. Él le dijo a ella, el texto de un cuento que refleja claramente, él le dijo a ella, es el hijo que le dice a la madre cómo va a romper y cómo él quiere crear una nueva sociedad, ¿no? Os leo un poquito, ¿no? Dice, madre, no intentes disuadirme de mi camino, no me frenes, no pare no ponga impedimentos y nuevos obstáculos y espinas a lo que tanto me traba. No viertas tus lágrimas delante mío cuando mi corazón trasuda sangre. No obstruyas mi salida, no la oscurezcas. No me cierres la única puerta por la que puedo salir. De nada valen los ardides. Tengo que irme. Tengo que irme. No es que se cumpla con ello una misbah. No se trata de un deber. Nada me obliga. Nada debo a nadie. Sencillamente no puedo no irme. Si no me voy, mi vida no será vida. Y a partir de ahí empieza a construir todo un relato de reproches a la generación anterior y a la necesidad de crear un nuevo hombre judío libre de lo que era la Galut. El pobre Brenner morirá en el año 21 en Yafo con la revuelta árabe, pero yo recuerdo en la última conferencia de Amos Oz, una preciosidad, cita a Brenner, ¿no? Brenner parece que todavía está en el imaginario. ¿Y qué es el hombre nuevo que quieren crear? ¡Wow! Aquí también tenemos lo colectivo frente a lo individual, ¿no? El hombre nuevo es libre, es orgulloso, está dispuesto a luchar, a defenderse, no como el judío de la Galut. Engloba dentro del concepto de libertad de los pueblos. Es una persona que cree en la igualdad entre los hombres, cree en la igualdad entre el hombre y la mujer. Es un hombre que ama la naturaleza, tiene relación con la tierra, que voy a decir de Gordon, ¿no? A de Gordon y toda la relación con la Gordon, con la tierra,
esa imagen cuasi tolstosiana que tenían algunos de ellos. Creen que el hombre nuevo puede autorrealizarse, pero dentro de lo que es la colectividad, y además va a romper con la idea del judío anterior. Cree en el trabajo físico. Por lo tanto, están construyendo una nueva sociedad, una sociedad que va a dar lugar a canciones, a literatura, a lemas, que rompe con el pasado porque ellos viven circunstancias muy duras. O sea, tú no puedes decirle a Ben Gurión, a Ben Zvi, a Shlomo Semach, ¿no? Ellos han vivido una vida realmente dura y se rebelan ante el pasado. Tienen sus héroes, tienen ya sus mitos. Son mitos culturales que van a empezar a forjarse. Alterman, ¿verdad? Shlonsky, Rachel, la poetisa Rachel, Bialik, la derecha, los revisionistas van a tener a Uris Gringer, también tienen sus propios mitos. Van creándose una sociedad que se rebela contra el supuesto destino al que estaban, el destino inamovible que llevaba al pueblo judío hasta ese momento. Fijaos qué importante, todo esto está calando en la mentalidad de esos jóvenes que ya están naciendo en la tierra de Israel. Ellos, en la tierra, perdón, en Eretz Israel, Palestina, ellos no son judíos galúticos, ellos ya se están forjando en estos valores. Y esta nueva sociedad que os pongo aquí, pues es una sociedad ya constituida, ¿verdad? Es una sociedad, he puesto esta especie de collage para que veamos cómo se está construyendo. Tenemos una sociedad que ya tiene una universidad en Jerusalén, una sociedad con movimientos juveniles, perdonadme, pero he puesto la Shomer, ¿verdad? Es una sociedad también dividida. He puesto la Poel Tel Aviv. Bien, dice Guillermo, bien. Pero por otro lado, fijaros, como hoy en día tenemos a Poel, se identifica con los grupos deportivos de izquierda. Betar con los grupos deportivos de la derecha. Y por otro lado tenemos a Maccabi por medio, ¿verdad?, que son más neutros. Hasta los deportes estaban politizados en aquel momento. ¿Ah? Tenemos aquí dos periódicos, por ejemplo, Dabar, Haaretz, fijaros, no sé si es el primer número de Haaretz, que ya están funcionando en aquel momento. Tenemos un programa de una orquesta, no sé si era filarmónica todavía o no era filarmónica, o tenemos una escuela de arte como Betzalel, yo no sé si fue el padre Racheli quien estaba en Betzalel, se formó en Betzalel, los dos, padre y la madre. Y aquí en este caso hay un artículo o un capítulo muy bonito que Miguel Ángel Espinosa Villegas hizo sobre la escuela de arte de Betzalel y cómo a través de Betzalel intentan crear hasta un arte nacional. Es decir, estamos construyendo una sociedad. De todo esto están viviendo los jóvenes del Palmar. Y llega, es que no se ve arriba, ¿no? Bueno, y llega un momento clave, es un momento, yo creo que es un punto de giro en la historia. Ese punto de giro en la historia va a ser la revuelta árabe del 36-39, que curiosamente, si veis, coincide con la Guerra Civil Española y tiene su relación. La revuelta árabe va a hacer que a partir de ese momento los asuntos de seguridad tomen mucha importancia en el país. En el año 29 se crea la Haganá. La Haganá se crea, es una especie de ejército, de alguna forma de autodefensa, clandestino, que se crea a iniciativa de la agencia judía y de la Histadrut, su primer jefe, Eliyahu Golom, ¿cierto? ¿Qué hay? Ya tenían antecedentes, sus antecedentes estaban en el Shomer, ¿no? Los Shomer o Shomrim de antes de los años de la Guerra Mundial. Pero
va a empezar a dividirse también relacionado con lo que es la Gran Revuelta Árabe. De hecho, la Ganá, ese ejército, se va a dividir en el año 31, porque Abraham Tegomi, que llevaba la Ganá de Jerusalén, se va a ir, porque la Ganá tenía una doctrina, la contención, ¿verdad? No atacaban, sino que contenían, se defendían. Ellos pensaban que habían que atacar. Abraham Tegomi, van a fundar la Ganá Bet, que luego se derivará en el Etzel, y girará hacia Jabotinsky, hacia los revisionistas. Pero si nos encontramos la Gran Revuelta Árabe está contra el Yishuv, pero también contra los británicos. Y los británicos se van a apoyar, y esto es muy importante, se van a apoyar en la comunidad, en el Yishuv. Esta foto que tengo aquí en medio, ¿va? Diréis, bueno, ¿quiénes son estos? Pues son realmente, le decían Nofrin, ¿no? Creo, Mistará a Yishuv. Es una policía judía, vamos a llamar, que forman los británicos, que va a utilizar la Ganá para entrenar a sus gentes. Los que sois más conocedores, por ejemplo, este señor de aquí arriba, supongo que a alguno os sonará. Este hombre es clave luego en el Palmaj. En el Palmaj y en la historia de Israel, ¿no? Y Galalón, ¿veis? Aquí está muy, muy jovencito. Está realmente jovencito. Y, perdonad, que no quiero que se me mezcle. ¿Qué hay realmente? La Ganá va a ser clave en aquel momento. Se va a empezar a pensar en clave de seguridad. Y con la Gran Revuelta Árabe vamos a tener un grupo que podemos considerar como, no voy a decir predecesores del Palmaj, pero van a tener muchísima importancia en lo que es la creación del Palmaj. No sé si os suenan algunos, pero son las Special Night Squad. Y ese señor de la derecha, que se llama Orde Wingate. El Yishuv ve la necesidad, y los británicos, de crear lo que hoy llamaríamos una fuerza contrainsurgente, ¿cierto? Y además aparece la figura de Isaac Sabé, que lo veremos más adelante. Isaac Sabé presiona para que se cree esta fuerza en el año 38 y aprovecha que Wingate es enviado por Babel desde el Cairo hasta Eretz Israel. Este Wingate era un tipo realmente curiosísimo, era un sionista convencido, con formación religiosa, que va a crear unas escuadras de combate contrainsurgente que lo que hacen realmente es, como decía Isaac Sabé, ¿no? Quería una fuerza para cazar a los cazadores. Ellos realmente lo que hacían era teóricamente proteger el oleoducto, pero hacían mucho más. ¿Qué hay? Que hacían también mucha labor de inteligencia. Este tipo Wingate va a desarrollar una estrategia de combate, una estrategia de comportamiento, una estrategia de iniciativa individual, de motivación ideológica, donde buena parte de esos combatientes van a ser luego líderes del Palmaj. Hay últimamente los estudios que se hacen, ven cada vez más la vinculación que tuvo con el propio Palmaj, o incluso
en la identidad de Sahar en un futuro del ejército de Israel de lo que fueron las escuadras lideradas por Wingate. Wingate era un tipo tan, en este caso, por ejemplo, dos de los personajes más conocidos, que son los jóvenes protegidos de Wingate, tendrán enorme importancia en un futuro. Yigal Allon o Moshe Dayan. Y coincidiendo también con aquella época, aquí tenéis un personaje, este señor de arriba a la derecha es Isaac Sadeh. Isaac Sadeh, uno de los creadores del Palmaj, lo vemos a la izquierda junto con Yigal Allon e Isaac Sadeh. Fijaos qué cosa más interesante. Esta generación ideológicamente son muy de izquierda, están muy ideologizados y coincide con la época de la Guerra Civil. Que no se nos olvide, estamos coincidiendo con la época de la Guerra Civil Española. Y va a haber un momento de tensión en el propio país porque muchos de aquellos jóvenes quieren venir a luchar a España a las brigadas internacionales. A la vez, eso está coincidiendo con un movimiento que se llamaba de torre y empalizada, es decir, vamos a mandar gente que en una noche montan una torre, hacen una empalizada y crean un asentamiento. Es cuando crean, por ejemplo, esta foto de arriba de la izquierda es del kibutz de Janita, en el norte. Ben Gurión llega a decir aquella frase de primero Janita y después Madrid, ¿cierto? Lo importante es que tenemos que construir un Estado. Y vemos cómo se están formando estos jóvenes, cómo se está formando esta generación. De forma que en el año 41 se va a crear el Palmaj. Vamos a ir a la creación del Palmaj. Había un antecedente que sigue en el Palmaj, que van a ser los Mistarabim. Pensemos ya la época. Ha pasado la revuelta árabe, está el libro blanco también por otra parte, que no permite o limita la entrada de inmigrantes al país, pero estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial y la comunidad, el Yishuv, la agencia, cree que hay que formar una fuerza de ataque porque en aquellos momentos tanto británicos como el Yishuv tenían un temor, y ese temor realmente es que Rommel llegase, que los alemanes llegasen por el sur, pero también Vichy por el norte entrasen, podían entrar por el norte o por el sur. Y el Yishuv decide que hay que crear una fuerza de ataque que debe responder a unos conceptos distintos a la milicia que era la propia Haganah. Una fuerza independiente, una fuerza de combate que actúe en caso de que el país pueda ser invadido por los alemanes o por el eje. Esta fuerza es una fuerza independiente que va a crearse y va a depender del Estado Mayor de la Haganah directamente, no de los mandos regionales, directamente del Estado de la Haganah. Se crean 6 compañías, se van a crear en los kibutzim, en los moshavim, y se va a estar formada por veteranos de las escuadras que hemos visto y de la policía. De esos 2 elementos, tenemos a Allon, tenemos a Isaac Sadeh. ¿Y qué vamos a hacer? Bajo la dirección de Isaac Sadeh va a constituirse ese Palmaj en el cual, como vemos, hay hombres y mujeres. Van a trabajar en acciones de sabotaje de acuerdo con los británicos. Ojo, van a empezar a trabajar de acuerdo con los británicos. Y ese Palmaj va a tener una relación muy estrecha con los británicos. Además, van a tomar no recuerdo, Nehemías 4, como decía
aquella idea, ¿no? En una parte tendréis el arma, el fusil y en el otro el arado, ¿no? Ellos se distribuyen, los que se distribuyen por los kibbutzim, se ganan su sustento trabajando en los kibbutzim, además de formarse y constituir elementos de combate. Y es muy importante, paralelamente al Palmaj, si el Palmaj se crea el 15 de abril del 41, fijaos qué cosa más curiosa. 2 días después o 3 días después se va a crear el SOE, el Special Operation Executive. Una de esas ideas brillantes que tenía Churchill, en el cual se trataba de lanzar la guerra, llevar la guerra dentro de territorio enemigo. El SOE tenía 2 secciones, una sección, la sección 2, dedicada al sabotaje, y la sección 1 a la propaganda, y en Oriente Medio hay un SOE. Está en el Cairo, pero van a crear una sección con conexiones con la agencia judía, con el MI6, la sección D, que se van a establecer en Jerusalén. Esto se va descubriendo cada vez más porque los archivos del SOE se están desclasificando ahora y nos estamos encontrando estos descubrimientos. El SOE y el Palmaj van a tener una imbricación importantísima en estos primeros años. El Plugot, Mahatz, las compañías de choque que representan el Palmaj y van a ser de alguna forma el embrión, ¿no? del nuevo Estado, coinciden con el SOE Palestina. Coinciden de manera que los británicos van a entrenar a la gente del Palmaj. ¿Con qué idea? Ellos tenían una idea que era, si nos invaden, hemos creado expertos en sabotaje que pueden actuar detrás de las líneas enemigas. La orden viene de Wavell, del general Wavell. Si no, Wavell, Auchinleck y Montgomery, creo que eran los 3 generales de la zona. Y de hecho van a empezar a operar. El Palmaj, entrenado por el SOE, va a empezar a operar detrás de las líneas. Operaciones, la primera es un auténtico desastre, mueren muchísimos en una invasión del Líbano, pero también invaden en Siria, actúan como saboteadores, utilizan una sección que para los británicos era muy importante, que se llamaba los Mistarabin, es decir, poco se ha hablado de esa sección del Palmaj, eran miembros del Palmaj, pero de países orientales, hablaban perfectamente el árabe, se camuflan dentro de los árabes, todavía hay Mistarabin, ¿no? O hay herederos de los Mistarabin. Y hacen unas excelentes labores de inteligencia. Se están formando en el kibutz Mishmar Ha'emek, se forman, está Moshe Sharet, está David Cohen, hay unos oficiales británicos muy curiosos que forman parte de este equipo. Uno de ellos, si no recuerdo mal, será el futuro Abba Eban. Es decir, estamos formando realmente a una élite militar, pero una élite militar que, a pesar de estar formada por los británicos, sigue manteniendo su independencia en su forma de actuar y su independencia ideológica. ¿Qué hay? ¿Qué va a pasar? Realmente el SOE choca, las intenciones del SOE británico van a chocar siempre con el Foreign Office. El Foreign Office no ve bien esta relación del PSOE británico con The Friends, con los amigos. Los amigos era el Palmaj, era la agencia judía. Y la situación va a cambiar. La situación va a cambiar desde el momento en que se produce el Alamein, la derrota del Alamein, y ya no hay necesidad de que este PSOE mantenga relación con el Palmaj. El Palmaj de alguna forma va a pasar a la clandestinidad
pero con un bagaje y con una formación tremenda. Y esa formación la va a aplicar en la lucha contra los británicos, curiosamente. Acordaron la noche de los puentes, la noche de los ferrocarriles, y la va también a aplicar en, por ejemplo, la Palá, todo lo que es la clandestinidad de incorporar nuevos inmigrantes a través del Palyán. Es una lucha entre los antiguos colaboradores que de pronto, como ha cambiado la situación, se ven en la necesidad de enfrentarse. ¿Y qué hay? Cuando hablamos del Palmaj, estamos hablando del Palmaj de aquel momento, pero el Palmaj es una cultura, es un cuerpo, es una cultura, pero también es un folclore. El Palmaj, como es el hombre nuevo, son los Dor Ba'aret, son los hijos de la tierra, tienen una relación muy estrecha con la tierra. Ya no estamos hablando solamente del aspecto militar, que veremos cómo va a romper cuando llegue el 48 con la guerra de independencia, sino la relación que tienen con la tierra. Van formando una cultura, van formando un folclore. Los chicos del Palmaj, hombres y mujeres del Palmaj, usan la Biblia, pero no como un aspecto religioso. Lo ven la Biblia con un aspecto claramente histórico. Son actividades culturales. Él es el espíritu de grupo. Es la reivindicación ideológica. Hay oficiales de información, hay revistas. Crean mitos, símbolos, rituales, por ejemplo, en torno a la fogata, ¿no? Discutir, hablar de aquellos que ya no están, cómo solucionaríamos este tema, cómo creamos identidad, viajan, conocen el país. Hay una familiaridad entre ellos, una falta de formalidad que habían heredado de las escuadras de noche. Hay un concepto de hermandad y sobre todo hay un concepto de lo que ellos creen que debe ser el país, de lo que ellos que debe ser el futuro del país. Y en este papel van a tener un papel, esta fotografía la he cogido de Beit Palmaj, ¿vale? De la casa del Museo del Palmaj. Fijaos, van a jugar un papel muy importante las mujeres. Las mujeres van a jugar un papel importante, un papel clave en el Palmaj. No podemos hablar de un Palmaj claramente masculino, aunque ahora los mitos los tengamos en el Palmaj, en los hombres, sino que las mujeres van a jugar un papel clave en el Palmaj. ¿Y el Palmaj qué va a ser? A partir de este momento se abre un futuro. Lo veremos en los próximos días. El Palmaj crea el mito, crea la identidad, crea una idea de Estado, pero el Palmaj será literatura, será símbolo, será mito y será buena parte de lo que es el ejército de Israel o la política. Pensad que casi todos los generales hasta la guerra de los 6 días o del 73 y los jefes de Estado Mayor van a provenir del Palmaj. El Palmaj va a marcar el devenir en buena parte de la sociedad del nuevo Estado de Israel. Y yo hasta aquí quiero llegar, que ya me estoy pasando, ¿vale? Porque a partir de este momento el Palmaj, con la guerra de la independencia, marcará nuevos horizontes y tendrá que enfrentarse al momento más doloroso de su existencia. Y muchas gracias, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, Antonio, por esa magnífica y detallada. He enrollado mucho, no sé lo que he tardado, porque no tenía el reloj y no lo veía. El tiempo ni no una hora casi. Bueno. En estos contextos, el tiempo no pasa. En estos contextos. Muchísimas gracias por esa explicación tan sumamente detallada que ilustra enormemente esa base, tanto social, cultural, política y de seguridad en los albores del nacimiento del Estado de Israel y toda la situación relacionada
con el Palmaj y sus implicaciones adicionales con el Haganah. Enhorabuena, repito, de nuevo, Antonio, por esa idea tan magnífica. Racheli Pellet, presidenta y directora del Ulpan Sefarad, muchísimas gracias, reitero, por esas magníficas ideas y aportaciones. Y yo, hombre, cedo yo la decía, palabra, yo sé que se queda corto, que dejo muchos huecos, pero es que era explicar mucho en muy poco tiempo, ¿no? Y hay muchísimo hueco, ¿eh? Muchísimo hueco y muchas cosas que discutir en torno a esos momentos. Pero bueno, se trataba de dar una perspectiva de una sociedad donde va a surgir el Palmaj. ¿Alguna pregunta? Seguro que la hay. Reflexiones, consideraciones. Por favor. Sí, Iván. Hombre, Iván, qué alegría verte. A ver ahora si se me oye, aunque había levantado primero la mano Racheli por ahí. ¿No? Ah, ¿no? No, nada. Antonio, una puesta en escena maravillosa, es un resumen general del Yishuv. Y para rellenar esos pequeñitos huecos, recomiéndanos literatura para rellenar. A que os recomiende literatura. Mira, hay un libro, a ver, no puedo decir, bueno, por lo pronto literatura. Yo leería a Haim Guri, primero a Haim Guri, para mí Haim Guri, leería, es que hay tanto, leería los literatos que luego nos contará cuando llegue Tania, cuando Tania hable de la generación del Palmaj, esa literatura nos va a hablar del Palmaj. Yo creo que si os podéis, para mí hay los libros clásicos, ¿no? Cuando leéis el O Jerusalén, que nos está contando cómo era el Palmaj, cómo eran todos. Hay un libro por ahí, Pierre Nolin, creo que es un francés, que habla de la Haganah y de cómo surge el Palmaj. Pero si hay un libro que explica muy bien cómo era la construcción de ese Israel, es el de Anita Shapira. El de Anita Shapira, ¿cómo se llama el libro? En la creación del Estado de Israel, no sé, alguno modificarme, buscar Anita Shapira. Anita Shapira es la grande, ¿no? El libro, desgraciadamente... En es espada y algo. No sé cómo lo han traducido al español. Y si es está, que no está traducido al español. Entonces está nada, perdón. En hebreo, pero bueno, no hay ningún problema. Lo podéis encontrar en portugués. Igual. En inglés portugués. Y en portugués. Lo está editado en Sao Paulo, en portugués, de no hace mucho, y la verdad es que merece la pena. Luego había unos libritos, a ver, esto ya es más difícil, pero creo que estarán en red, que se llamaban, mirad, hay unos libritos que se llamaban Fuentes del Pensamiento Judío Contemporáneo, no sé si los conocéis, ¿vale? Por ahí habrá muchos de ellos en internet, que además dan voz a las diferentes posiciones que hay dentro del Yishuv. Donde más se ha editado era en Argentina. En Argentina editaron muchísimo en español. En España no se ha editado prácticamente nada. En Argentina editaron muchísimo, y creo que... A ver... Lo podéis encontrar en Nueva Sion, creo que Nueva Sion, que corrígeme si no, Guillermo, Nueva Sion edita y algunas cosas están hechas en... Podéis encontrarla en PDF. Hay muchísimo trabajado sobre esta época, ¿verdad? Lo que pasa es que desde España es difícil porque es un tema que no se conoce apenas y es difícil acceder a él. Pero bueno, hay mucho. Intentaremos... Dime, Racheli. Primero muchísimas gracias, Antonio. Hay un recorrido increíble. Cuando has empezado a final del siglo XIX, me pareció imposible. Yo empezaría 30 años más tarde y tampoco me daría tiempo. Entonces no sé muy bien cómo lo has hecho, pero súper conseguido y muchísimas gracias. Respecto a la literatura, si tenéis algún acceso a Sameh Gizar, de
todos los años de Sameh Izar, traducido a la lengua que sea. Es imposible traducir a Sameh Izar, pero yo creo que es el reflejo más fiel y más bonito para mí en prosa. En poesía, como ha dicho Antonio, Haim Guri, pero también luego está Moshe Shamir. Lo que pasa es que Moshe Shamir no sé si hay algo traducido, es más difícil porque no es tan así tan importante. O Jonathan Gatosh en poesía, para la poesía del estilo canaaneo, ¿no? Cananeo. Que seguramente cuando Miguel Ángel Espinosa va a hablar del arte, vamos a entrar también por ahí. Luego está Antonio, igual puedes compartir pantalla o dejarme compartir pantalla. A la misma página web está la Casa del Palmaj, Bet HaPalmaj en Tel Aviv, que tienen una base de datos enorme y está también en inglés. Y ahí se puede encontrar de todo, tanto información como testimonios, más de 30.000 fotos. Sí. Hay un montón de documentales, está toda una serie de documentales que la misma, bueno, que Haim Guri ha editado, ¿ok? Es ¿Sí? Haim Guri, no me acuerdo con quién más, y va ahí unidad por unidad, incluso habla de las achsharot, de las preparaciones de los jóvenes antes del Palmaj, y que incluso si no se entiende, muchas veces no hace falta ni siquiera entender justo de lo que hablan, ya con las mismas imágenes se entiende, se percibe mucho. Entonces, realmente creo que todo el archivo de la página web de Bet HaPalmaj lo recomiendo mucho y está muy accesible. Y luego, Luego, sí. no, perdona, sigue, perdona, Rajeli, te Luego interrumpo. quería solamente decir tres cositas pequeñas como nieta de, ¿no? Y porque llevo toda la vida escuchando, debatiendo, bueno, es que ya hablaremos cuando llegue mi turno, pero yo me he criado, para mí Yom Ha'atzmaut eran los picnic con los de la unidad de Iftach, que luego veremos, pero es que con ellos me crié. Primero quiero, y yo creo que sí que esto es importante, el aspecto de ser el núcleo de lo que va a ser luego Israel, luego el Estado de Israel. Los mismos miembros del Palmaj, y luego esto va a ser un tema de debate, yo creo que aquí hay que incluir y hay que mencionar que el Palmaj está trabajando con la Haganah, que es la organización más grande, y por la parte de la derecha están el Etzel y el Eji, que tienen otra política, no tan a favor de no van en colaboración con los británicos, pero que también quiere decir que son todos ellos que funcionan juntos, y también que tenemos que recordar tanto las brigadas como los Plugotajish, y luego todos los trágicos supervivientes del Holocausto que llegan, que muchas veces ni siquiera se reclutan de modo oficial en ninguna de las organizaciones. Se les mete algo en la mano, una botella Molotov o ni siquiera esto, o un palo, y a luchar. Y les debemos también parte, quiero ser, todos juntos han luchado y han hecho este país. La bandeja de plata es de todos
y también Sí. de los 6 millones. Sí, pero lo que pasa, yo no he querido Creo entrar ahí. que es importante, sí, pero justo Me he quedado yo ahí. creo que es importante hacer justicia y debemos a todos el Sí. Estado de Israel. Con Pero todo eso, mi cariño, mi amor, y que yo soy nieta de uno de los comandantes del Palmaj. no, yo no he Pero querido creo entrar ahí. que es importante, que No he querido, no, que Rachel, y no he querido entrar porque es después eso, ¿no? Es a partir de eso te toca a ti, ¿no? sí, pero Eso, simplemente que no es que sí, debemos gran parte el hombre, Palmaj es uno de los pilares principales, pero no es el único. vale. Esto simplemente, justo como se queda grabado, yo creo que Sí. eso es una cosa, para mí es importante. Y luego también que por otra parte, matizar que sí, el Palmaj lucha y es una organización militar, pero los mismos miembros del Palmaj, una de las cosas que más han matizado, que su ideología no ha venido por la guerra. Quiere decir, la guerra es un medio, no es el fin. La idea es de una construcción de un Estado. Lo que ven delante de ellos es una situación emergente de amenaza y reaccionan ahí. Al principio no reaccionan directamente por lucha, optan por la construcción, no por la lucha. Han luchado porque era o vivir o morir, pero no es por ideología de guerra. Yo creo que también es una de las cosas importantes. De hecho, muchos de ellos hablan de la dificultad en situaciones de guerra, de ataque, en situaciones contra civiles, etcétera. Y creo que es de los aspectos que en el Palmaj realmente los valores humanos, no solamente entre ellos, no solamente de la amistad, sino los valores humanos, realmente altamente humanos, eran muy importantes y seguían siéndolo también en su manera de liderazgo en hasta la guerra de Yom Kippur, que es hasta que ellos están más o menos llevando el tono. Luego a final de los 70 y en los 80 ya se hacen más mayores y dejan la política y el ejército, y ahí realmente se va a notar un cambio de tono muy grande en la política israelí, en la manera de llevar el ejército. Y creo que también que este es uno de los aspectos que habría que enfatizar. Y luego, por último, que se hablaba mucho de mito, y creo que esto es, el mito es algo posterior. Sí. Por eso, cuando hagamos el debate final, ¿te acuerdas? Que hemos dicho la mesa redonda, hablaremos de eso precisamente, de cómo se crea el mito, ¿verdad? Porque ellos, por ejemplo, yo es que anoche estaba hasta las 3 de la madrugada viendo películas de estas. Y una de las cosas que dice una de las chicas, vamos a verla y a escucharla, y ella dice, bueno, ya como persona mayor, dice, ¿qué pensáis? Que nosotros pensábamos que alguien iba a hacer documentales de nosotros. y realmente es una generación muy modesta, que en un momento chiquillos de 20 años, de 17 años, de 18 años, entienden la emergencia de la situación, entienden que es o ahora o nunca, que es o ser o desaparecer,
y toman toda la responsabilidad de toda una nación, de la vida de toda la continuidad de toda una nación en un momento preciso y dan todo sin hacer ninguna cuenta, pero toman, son 7.000, nada más, son 7.000 jóvenes, chicos y chicas, que cogen, toman toda la responsabilidad de todo y tiran para adelante. Sin más, pero sin más, sin menos, y no tienen nada, no tienen ni agua, no tenían agua. Una de las cosas que escaseaban era el agua, era la comida. Era una locura, ya ni hablo de armas. Y creo que eso es lo que tenemos que tener. Para mí es esto, es cómo estos jóvenes tiran adelante como locos, entendiendo que si no lo van a hacer ellos, va a desaparecer todo. Porque en Europa estaba desapareciendo, en Israel hay una amenaza y tiran y fundan un país. Y luego ya viene todo más tarde, quiero decir que entendemos, pero eran jóvenes que se han emergido dentro de esto, dentro de una situación totalmente loca, No de su adelante. dificultad. No adelante. Sí, no, pero yo creo que eso es, para mí, Sí. eso es, y yo ayer miré a mi abuela hablando, ¿vale? Por ejemplo, o a mi abuelo hablando, y a todos sus amigos. Estaba hasta las tantas, ¿vale? Y me emocioné porque entendí hasta qué punto hay aquí un precio altísimo, altísimo de estos jóvenes, de estas personas como personas, justo no como gigantes. Luego se han convertido incluso para ellos mismos en el Iron Man de la sociedad israelí, pero es que no lo son. Es que son personas y creo que es justo esto, para mí esto es lo más importante, que no son el Iron Man y el Superwoman, sino que son chicos súper jóvenes que sabían que dan todo y no han echado ninguna cuenta en ningún momento, ni en el mismo momento, ni 50 años más tarde, ni hasta el día que se murieron, ni a la mayoría, no, sino que seguían dando todo a lo largo de toda su vida. Para ellos era uno, el Estado y ellos mismos, Israel y ellos. No había dos identidades, sino era una. Y yo creo que eso es lo más bonito, lo más precioso de esta generación y de esta gente. Mira, en cuanto a libros, perdona, Rageli, es que estaba pensando, tienes razón, gracias. Estabais preguntándome, los que viví en España, aquí esto se trabajó muchísimo en la Universidad de Granada. Y yo sé que era una línea de investigación menos de minoritaria, ¿vale? Pero sacaron algunos libros donde podemos ver el momento aquello. Es decir, si yo os enseño por ejemplo, Caminante en su tiempo, la poesía de Nathan Alterman, realmente está hablando de poesía, pero la mitad del libro está hablando de lo que era la sociedad del momento. Aquí tenéis Flores de Fuego, Año de Fuego, la poesía de Haim Guri, y realmente lo que está hablando del palmaj y el sentido de identidad, el nosotros frente al yo, que representaba el palmaj. Chernihovsky, lo digo los que tengo aquí a mano, ¿no? Cantos y baladas de Eretz Israel. Hay literatura. Las revistas Raíces, los que viví en España, en las revistas Raíces echarle un vistazo al índice y mirad los artículos que saca Arie Schiller. Arie Schiller trabajó muchísimo el Yishuv en todos los aspectos. Estudia a la izquierda, estudia a la derecha, estudia lo que él habla. Él retoma la idea de, de que no era una federación de sueños, ¿no? Como cada uno tenía un sueño, cada uno intenta construir, ¿no? Y yo creo que hay bastante literatura y se puede ver. Y por supuesto,
es un placer. No pongáis, poned Museo del Palmar, entráis, lo veis en inglés y vais a ver películas, canciones. Yo es que no quiero contar más porque me voy a meter en las conferencias de mis compañeros. Si es que hasta en la forma de vestir y las canciones, está todo junto. Hay una estética, hay una forma que yo llegué a conocer siendo muy jovencito en un kibutz. La gente del kibutz, los antiguos se vestían como en la época del Palmar. Entonces, y Guillermo lo conoce, ¿no? Cuando hablamos de la Shomer Atzai, joder, la Shomer, hasta las camisas tienen el color, ¿no? Entonces, no quiero entrar en eso, porque tenemos a Miguel Ángel, que estoy seguro que nos la va a explicar fantásticamente. Rachel nos va a hablar de todo ese periodo, todo ese sufrimiento que fue la guerra, ¿verdad? Vamos a hablar de la literatura, muy importante, y luego veremos y discutiremos de lo que queda hoy. ¿Queda o no queda? ¿Es un mito o no es un mito? ¿Se ha utilizado el mito o no se ha utilizado el mito? ¿El Israel de hoy es el que soñaron? Yo creo que no, pero bueno, no. Todo eso nos queda por discutir y queremos que sea lo que en estas próximas conferencias se debata. Y no hablo más, que ya bastante carrete pillado, ¿vale? ¿Todavía tenemos hueco para alguna intervención? No, quita. Bueno, no, si alguien sí. quiere preguntar y quiere intervenir, yo... Todavía tenemos hueco. A ver. ¿Alguna sugerencia o reflexión? A mí otra cosa que me ha gustado mucho, y te lo agradezco mucho que lo has hecho muy bien, es que también es muy importante entender el papel de esta generación con la perspectiva que son los hijos de la segunda y la tercera alía. Porque esto también marcaba mucho, no solamente la ideología suya, sino también este echar para adelante, que esto venía de sus padres, porque son hijos de una generación también de gigantes, de verdad, de personas de hierro y de personas que no tienen, que ni hay ningún obstáculo físico o de peligro. Nunca no lo consideraban, no lo veían, no contaban con ellos, sino que cumplían, tenían una cosa en la cabeza y la cumplían, y ellos también. Y por eso, por ejemplo, una de las preguntas que se va a preguntar, que se pregunta a esta gente en muchas entrevistas es, ¿tuviste miedo? Y miran así a la pregunta, al quien les pregunta como irrelevante. ¿Qué me estás diciendo? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste frío? No, es como ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo esto es relevante en un momento de combate? Y dicen todos, no lo he sentido en aquel momento, o no he pensado en esto, pero la pregunta es si no han pensado en que iban a perder la vida. Y dicen, bueno, ¿y qué? ¿Y si pierdo la vida? ¿Y qué? Esa es la respuesta, pues es algo que se pierde en la guerra, como normal. Y es esto, es una mentalidad que tenemos que entender. Esto sí que les venía ahí, sí que marcaba mucho la generación de sus padres. Angeli, y apuntando en eso, el hecho de lo que decimos, cuando decimos que ellos son hijos de la segunda y la tercera alianza, ellos no conocen otro paisaje, nada más que el paisaje de Israel, de Eretz Israel. Ellos hablan árabe, la gran mayoría, conocen las costumbres, se han movido en una sociedad en la cual hay distintos tipos de personas, está mezclada, ellos son hijos de la tierra, ellos tienen el anhelo, son personas fuertes que han sido formadas para crear un Estado. Lo individual se subordina a lo colectivo, ¿verdad? Sí, pero ahí también tenemos que recordar que gran parte de gran parte de este nuevo hombre sí que es un mito.
Por ejemplo, mi abuela, una de las cosas que ella siempre hablaba, sus padres son de Aliyah Shlishit, ¿ok? Su padre era un intelectual de una familia de bien rusa, sabía 10 lenguas y era un pésimo agricultor. La madre sí, era una berry rusa que, ala, que podía con todo, pero el padre, el pobre, era un intelectual flojo, como agricultor. Bueno, les moría un niño, se han intentado volver a llegar a Estados Unidos, no les han cogido en la isla de Ellis, y por eso mi abuela nació en la isla de Ellis y llegaron de vuelta a Israel. Entonces ahí sí que tenemos una mezcla. Quieren ser algo, quieren ser agricultores de 2x2, fuertes, que conocen la tierra, que tienen una cultura árabe, pero no la tenían. Son rusos y polacos que les llena la mano de llagas, que como has dicho tú, el 90% de la generación anterior se ha ido de Israel por lo difícil que era. Y hay una mezcla, lo de conquistar la tierra por los pies es mentalidad del este de Europa, mezclada con debka árabe, pero hay una mezcla, hay más, como bien has dicho, un anhelo hacia un nuevo modelo, hacia una realidad, pero que esta realidad todavía está haciéndose. Y está haciéndose a través de un sueño. Y ellos son los que a la vez son el sueño y son la realidad. Son los soñadores y son los que lo realizan en su propio cuerpo. Y ellos sí que tenían la ventaja o el privilegio de poder realizarlo, porque ellos han hecho un país. Y luego el problema va a venir en las siguientes generaciones, pero esto ya lo hablaremos más adelante. Pero es justo esto, es gente que se hace a sí mismos. Pero incluso en la propia época, ¿Sí? esto es una idea, ellos tienen una idea de lo que debe ser el Estado, pero junto a ellos tenemos un Jerusalén con una idea, ¿verdad? Con unos tipos de habitantes, tenemos un Tel Aviv con otro tipo de habitantes, tenemos unos movimientos, el de los polacos, el de los alemanes. No estoy ni siquiera hablando de los supervivientes del Holocausto que llegarán después, sino ya en el propio. Yo Totalmente. creo que si lo he visto, a mí me encanta cómo lo refleja Mossos en una historia de amor y oscuridad. Cuando él habla, él, que lo que quería era un halutz, ¿no? Quería ser un halutzín como niño, pero él pertenece a otro tipo de vamos a llamar Yishuv, ¿no? Dentro del Yishuv sí, que existía, que coexiste con el... Sí, que, y, con también, el y también de la generación anterior, que hay ahí como el canon, que es este halutz, que le va todo muy bien en esta nueva tierra y que directamente tiene sus raíces en el Canaán de aquel entonces, frente a lo que describe Brenner. Es un grandísimo escritor que es el anticanon. Hay una historia de Brenner que se llama Nervios, Atzabim, en la que él está sentado en una colina y mira el pie que tiene un zapato roto, porque la pobreza o la angustia material era de aquel entonces era muy grande. Y mira los dedos que salen ahí del zapato roto y le duelen las llagas en el pie y dice, ay, qué atzabim, qué nervios, qué angustia toda esta situación. Y creo que es, a ver, para echar para adelante y sobrevivir en estos momentos, no se podía concentrarse en las dificultades, porque la dificultad era muy extrema, muy extrema. Es
estas cosas podían solamente flotar ya más tarde, ¿no? Porque en aquellos momentos no se podía, era todo el extremo de la dificultad, del peligro. Era tan grande que hacía falta, en aquel momento hacía falta ser el Iron Man. Es que no, si no hubiéramos tenido un Estado. Si la gente todos estarían pensando demasiado, no se podría, ¿no? El problema es qué pasó luego. Pero esta generación, por ejemplo, mi abuela habló solamente años después y todos ellos de que sus padres, ellos no decían a sus padres dónde estaban, ¿no? Los padres además se enfadaban mucho. Y una de las cosas que más se repiten es que cuando vienen unos meses más tarde a ver a los padres, todos los padres de repente tienen pelo blanco, o muchos. En unos meses de guerra se les volvía a los padres los pelos, todo pelo blanco, por la preocupación, por la angustia, por el miedo. Y es esto, es que también está todo esto dentro de este Yishuv, y por eso era tan importante lo que ellos se echaban para adelante y ya, y conseguían construir un país. Es así, esto no se lo va a quitar nadie. Luego empiezan los problemas, ¿no? Y hay que reflexionar, yo creo que muchísimo, pero en este momento era muy importante e imprescindible y sí, y gracias a esta ideología tan fuerte que al hacer realidad un sueño, al hacerlo realidad en cualquier precio, Israel se fundó, o Israel se consiguió levantar. Es así. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos. Magnífica exposición y magnífico debate o intercambio de impresiones y reflexiones. Y nos emplazamos para la próxima sesión. Os avisaremos a través de los medios habituales y ante cualquier duda, por favor, siempre tenéis el correo nuestro a vuestra disposición. No te vayas, Paco. Estoy aquí. No, cuando... Muy bien, pues si os parece bien, damos por terminada la sesión. Y muchas gracias a todos, porque aguantarme una hora tiene tela. Gracias a todos. Gracias. Gracias, ha sido muy interesante. Adiós. Chao.